Hola, mi nombre es Karina, milito en la Juventud Socialista y en este ciclo de reflexiones sobre educación que propone la Brigada de Octubre 4 quiero hablarles un poco sobre educación media. Yo creo que la educación media está en la mira, que los medios de comunicación, ciertos sectores del empresariado, la oposición, insisten en que los liceos de secundaria y las escuelas técnicas de UTU, así como sus estudiantes, son una evidencia del fracaso de la educación en el Uruguay. Creo que ese discurso hay que deconstruirlo, porque se basa en fuertes intereses que distan mucho de nuestro proyecto de izquierda. ¿Por qué? Porque por un lado buscan reforzar el estigma de que los adolescentes y los jóvenes de los sectores más vulnerables no se esfuerzan y no tienen la capacidad de superarse. Por otro lado, porque insisten en la idea de que la educación pública es de peor calidad y con peores resultados que la privada. Todo esto busca fundamentar la idea de que no se invierta en educación, que se vea como un gasto y se jerarquice la educación privada. Para atacar este discurso yo creo que hay que recurrir a las cifras. El Frente Amplio se ha encargado de fortalecer los espacios de evaluación educativa, tanto en los desconcentrados de ANEP como en ANEP a nivel central y en el INED. Las cifras nos dan que la educación media no está peor. Y me voy a basar en 3 puntos para fundamentarlo. En primer lugar, se amplía la cobertura de la educación obligatoria entre los adolescentes de 12 a 18 años. Esta ampliación de la cobertura se ve en una estabilidad de la matrícula en secundaria y en un crecimiento muy grande de la matrícula en la educación técnica profesional, en la UTU. A modo de ejemplo, en el año 2006 había alrededor de 60.000 estudiantes matriculados en la UTU y actualmente cursan la UTU 90.000 estudiantes. Allí se puede constatar un crecimiento en el acceso. En segundo lugar, me quiero referir al número de establecimientos que brindan educación media. En este periodo de 2006 a la actualidad se ha ampliado. Podemos ver que se ha estabilizado en el caso de secundaria y que ha crecido en el caso de UTU. ¿Qué es interesante de este crecimiento del número de establecimientos que dan cursos de educación media? Es que no solamente se brindan cursos en los liceos y en las UTU. Se ha apostado a una inserción en la comunidad, en los lugares que frecuentan los chiquilines. A modo de ejemplo, clubes deportivos, salones comunales, comedores barriales. Se va a donde están los adolescentes y no se espera que ellos vengan. Por otro lado, un tercer punto que muestra las mejoras en la educación media es el aumento de las tasas de egreso, tanto en educación media básica, que sería ciclo básico y FPB, y educación media superior, que serían los bachilleratos, tanto los de secundaria como los tecnológicos de UTU. Por lo tanto, no hablamos solamente de crecimiento en el acceso, sino retención y promoción. ¿Qué es lo que importa de estos cambios? Los resultados, ni hablar, pero también un cambio en los principios que ha operado el Frente Amplio. El Frente Amplio en estos 11 años lo que ha intentado es atacar los principios pedagógicos neoliberales que arrastramos de la década del 90. Una noción de fracaso que lo que propone es una mirada unilateral. El fracaso estaba en el estudiante. El sistema nos interpelaba. Sumaba más estudiantes, pero no cambiaba, y eso redundaba en su fracaso. Ahora, el Frente Amplio ha propuesto modificar los formatos pedagógicos tradicionales, porque reconoce que el fracaso no es del estudiante exclusivamente, sino que es del sistema. Y ejemplo de eso son los nuevos programas que se implementan, seguramente muchos de los cuales ustedes conocen, saben que han existido, algunos han ido cambiando. Por ejemplo, aulas comunitarias, FPB, Rumbo, Gol al Futuro, Tránsito Educativo, Compromiso Educativo, más centros. Todos estos programas muestran que hay un cambio de óptica, que no se espera una adaptación del sujeto de la educación al sistema, sino que el sistema se adapta para brindarle lo que necesita. El sistema busca darle sentido a los contenidos, busca dar acompañamiento a los estudiantes, revaloriza lo lúdico, revaloriza lo vincular. Pero todo esto tiene que ver con un cambio en el discurso educativo, un cambio que no podemos dejar que sea atacado. Otra lucha que tenemos que dar en el plano discursivo es la idea
de que lo privado es superior a lo público. Pablo Martínez plantea que no existen estudios que avalen que la educación privada arroja mejores resultados que la pública. Desde la sociología podemos ver sí que hay evidencia de que todavía los logros educativos están fuertemente ligados a los contextos de origen. Y ese es un problema. Pero si miramos, por ejemplo, una institución educativa pública o una privada, a la cual los estudiantes que concurren tienen la misma procedencia socioeconómica, vamos a ver que los resultados son muy similares. Si el contexto socioeconómico de origen es bajo, no importa si vas a la privada o a la pública, los resultados son malos. Por el contrario, si el contexto socioeconómico de origen del estudiante es bueno, los resultados son ampliamente superiores, indistintamente si es privado o público el establecimiento. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un desafío enorme, los frente amplistas, los militantes que estamos involucrados en la educación. Tenemos que apostar a romper la reproducción de la desigualdad que proponen los sistemas educativos. Y bueno, yo pienso, ¿cómo podemos hacer eso? Y podemos hacerlo apostando a lograr las metas de presupuesto que nos hemos trazado, gestionando bien esas metas, ese presupuesto, teniendo en cuenta que necesitamos más docentes, más educadores, actores que estén en los centros haciendo un acompañamiento que permitan mitigar esas diferencias de origen. Ese acompañamiento que sea cuerpo a cuerpo, que sean las estrategias de cercanía que venimos aplicando, pero que podamos multiplicarlas, que sigan habiendo becas que apoyen a los estudiantes que más lo necesitan, que sigan dignificándose los salarios, como históricamente se han dignificado en el último tiempo. Estamos ante un desafío que es no cortar este camino que hemos iniciado, que ya muestra muy buenos frutos, que sus principios nos enorgullecen. Tenemos que deconstruir, atacar el discurso de la derecha. Tenemos que conservar los logros y seguir avanzando, porque la transformación de la educación media los necesita.